Este es el icónico Bf-109. Fue el caballo de batalla de la Luftwaffe alemana durante la Segunda Guerra Mundial y el caza más mortífero de la historia. En este video nos centraremos en la variante G o Gustav más producida. En particular, veremos el G6, del cual se produjeron más de 12.000 ejemplares. Cuando el modelo G6 entró en funcionamiento en los primeros meses de 1943, no era un superluchador comparado con sus adversarios, pero era un diseño sólido que podía cumplir muchas funciones diferentes, y el modelo G6 entró en combate en todos los teatros de operaciones alemanes. Mi nombre es David Webb y este es Blue Pie Print. El G6 tenía una construcción típica totalmente metálica, con un ala de un solo mástil y superficies de control cubiertas de tela. Durante el diseño se puso mucho énfasis en la ligereza y la facilidad de mantenimiento en condiciones operativas. La estructura estaba principalmente remachada, con remaches avellanados al ras en las superficies externas para reducir la resistencia. El avión medía 8,95 metros de largo y medía 2,6 metros de alto sobre sus ruedas. Y la envergadura era de 9,92 metros. El avión tenía un peso de 2.800 kilogramos. Y cuando estaba completamente cargado, pesaba 3.500 kilogramos. El fuselaje constaba de 10 secciones. La sección delantera incluía el motor y las ametralladoras. La segunda sección incluía la cabina, y debajo del piso de la cabina había una viga central del fuselaje, sobre el cual se unieron los largueros del ala. La tercera sección incorporaba un depósito de combustible en forma de L. Las piezas más importantes situadas en las secciones traseras eran el equipo de radio y el amortiguador de la rueda trasera en la parte trasera. La técnica de construcción del fuselaje trasero detrás de la cabina era una característica peculiar del Bf-109. Cada sección del fuselaje estaba hecha de dos mitades. Estas dos mitades se unieron con filas horizontales de remaches en la parte superior e inferior de las secciones. Para unir las secciones del fuselaje, cada media sección se dobló hacia adentro. De esta forma, quedaban conectados mediante bridas. Luego se unieron las dos secciones con una sola línea de remaches verticales. Los largueros longitudinales se introdujeron a través de los agujeros del marco. Esto dio como resultado un fuselaje fuerte y liviano. El Bf-109 estaba comparativamente bien blindado. El parabrisas y la parte trasera de la capota abatible estaban reforzados con una armadura de cristal antibalas de 60 milímetros. Detrás del asiento del piloto había un blindaje de 11 milímetros de espesor y una armadura de duraluminio en capas de 22 milímetros detrás del tanque de combustible. Las primeras unidades del G6 tenían una armadura de acero detrás de la cabeza del piloto de 11 milímetros de espesor, aunque en modelos posteriores se introdujo la armadura Gallant y constaba de un panel de cristal blindado detrás del piloto para mejorar la visibilidad. La sección de cola era un módulo separado y estaba fijada con pernos al marco del fuselaje. La mayoría de los modelos G6 tenían una cola típica totalmente metálica con superficies de control cubiertas de tela. En la mayoría de los 109 no había otros controles de compensación para el piloto excepto el ajuste del elevador. Una rueda de ajuste estaba en el lado izquierdo de la cabina y cambiaba el ángulo del estabilizador horizontal. Además de utilizar el trimado en condiciones de vuelo normales, también era importante mantener el control en picado a alta velocidad. Las alas del 109 tenían un solo larguero. Ambas alas estaban unidas al fuselaje con tornillos. La instalación y extracción de las alas fue relativamente sencilla, y después de quitar las alas, el fuselaje todavía estaba sobre su tren de aterrizaje. Los radiadores de refrigerante se instalaron justo debajo de ambas alas, cerca de la raíz del ala. Los refrigeradores tenían trampillas metálicas ajustables accionadas hidráulicamente en la parte delantera y trasera. Durante el vuelo, estos flaps se controlaban y ajustaban automáticamente con la ayuda del termostato. Solo durante el aterrizaje, el control de las aletas del radiador se cambió a manual y las aletas del refrigerante se abrieron completamente para aumentar la resistencia y mejorar el efecto de las aletas de aterrizaje. El sistema de refrigeración, sin embargo,
era un punto débil notorio del Bf-109, ya que solo un daño menor podría desactivar el sistema y provocar que el motor se atasque. Aunque el piloto podría cerrar el radiador averiado del circuito de refrigeración si el problema se detectaba a tiempo. Los ailerons eran de duraluminio cubiertos con tela de lino. Todas las aletas de aterrizaje metálicas estaban ubicadas entre las aletas del radiador y los alerones. Una característica peculiar de las alas del 109 eran los listones del borde de ataque. En ciertos ángulos de ataque, la presión negativa del aire en la superficie del ala arrancaba los slats. Se abrieron automáticamente cuando la velocidad disminuyó por debajo de 200 km por hora en vuelo nivelado y a velocidades más altas bajo carga G en giros más cerrados. Estos listones mejoraron las características de baja velocidad y pérdida del avión, pero las lamas no estaban sincronizadas y podían abrirse asimétricamente en las curvas, lo que a su vez podría perturbar la puntería del piloto durante un combate aéreo. En un combate típico contra bombarderos, el piloto ascendería a 8.000 metros. El Bf-109 ascendió bien y el tiempo hasta alcanzar la altura fue de unos 10 minutos. Mientras ascendía, el piloto activaría el sistema de oxígeno. El 109 raramente lucharía solo y a medida que los pilotos se acercaran al área de combate, se encenderían las armas. El armamento estándar consistía en un cañón MG-151 de 20 milímetros instalado entre los bloques de cilindros y disparando a través del eje hueco de la hélice. Además, había dos ametralladoras MG-131 de 13 milímetros instaladas sobre el motor, justo delante de la cabina. Las ametralladoras crearon protuberancias notables en el capó. Son una característica del modelo. Cada ametralladora de 13 milímetros contenía 300 cartuchos de munición y el cargador del cañón contenía 200 cartuchos. La velocidad de salida de las ametralladoras de 13 milímetros era de unos 700 a 850 metros por segundo y la velocidad de disparo fue de alrededor de 900 disparos por minuto o 20 segundos de fuego continuo. Para el cañón de 20 milímetros, la velocidad de salida era de 700 metros por segundo y la velocidad de disparo de alrededor de 700 disparos por minuto o unos 17 segundos si el piloto disparaba continuamente. El piloto generalmente se enfrentaría a enemigos a una distancia máxima de 695 metros, pero el personal de tierra podía ajustar los cañones para que convergieran a diferentes distancias según las preferencias del piloto. Las armas pudieron ser efectivas a distancias más largas. En las pruebas se demostró que la MG-131 era capaz de dar en el blanco a 1,61 kilómetros de distancia. Las armas estaban cargadas eléctricamente y aparecían marcadores blancos encima de los contadores de municiones para mostrar que las armas estaban listas. También era posible llevar una bomba o un tanque de lanzamiento debajo del fuselaje. Podría ser un tanque de lanzamiento de 300 litros, una bomba de 260 kilogramos o una bomba de racimo de 260 kilogramos o incluso una bomba de 500 kilogramos. Pero si llevaba una bomba tan grande, el rendimiento del avión se vio muy afectado. Bf-109 atacados en vuelos más pequeños, como parejas o grupos de 4 luchadores. El líder del grupo maniobraría hasta una posición favorable y luego comenzaría a atacar. El Bf-109 G6 utilizaba un balancín KG-13A. Antes de disparar, el piloto primero accionó el interruptor de seguridad hacia adelante, revelando un botón de cañón en el centro. El cañón se podía disparar con el pulgar y las ametralladoras con el índice. Si el enemigo tuviera combatientes de escolta, los Bf-109 con frecuencia tendrían tiempo para una pasada antes de que los cazas de escolta pudieran estar detrás de ellos. En una formación apretada, cargarían contra las formaciones de bombarderos, elegirían sus objetivos y dispararían. Después del ataque, la formación alemana se dispersaría en aviones individuales y en parejas. Entonces tendrían que centrar su atención en el gran número de combatientes de escolta antes de que pudieran reagruparse o hacer un nuevo paso contra los bombarderos. Cuando tenga poco combustible y munición, y si está dañado o en una posición desfavorable, los pilotos podrían intentar desconectarse y regresar a sus aeródromos.
El motor DB605 A1 era un motor en V invertida de 12 cilindros, con una potencia máxima de 1.475 caballos de fuerza o 1.100 kilovatios al nivel del mar con energía de emergencia. Este motor podía impulsar al BF-109 a una velocidad máxima en línea recta de 640 km por hora y podía alcanzar una velocidad máxima de 750 km por hora en picado. Más allá de esta velocidad, el fuselaje podría volverse inestable. El avión tenía una velocidad de ascenso muy rápida de 18 metros por segundo y una altitud máxima de 12.000 metros. Un motor tan potente requería refrigeración activa para evitar el sobrecalentamiento. Por lo tanto, el motor DB605 estaba equipado con un sistema de refrigeración con 2 radiadores colocados debajo de las alas, cerca de las raíces de las mismas. Los radiadores estaban conectados a 2 tanques colectores de metal a cada lado del motor, que lo enfriaban con una mezcla de agua y glicol. El refrigerante caliente fue enfriado por el flujo de aire entrante antes de regresar al motor. El motor DB605A podía funcionar a un máximo de 2.800 revoluciones por minuto durante periodos cortos. Sin embargo, era más habitual operar a 2.300 revoluciones por minuto, a lo que produciría una potencia continua de 1.080 caballos de fuerza o 805 kilovatios. Había un sobrealimentador automático que era crucial para mantener una potencia constante, especialmente a gran altura. El sobrealimentador recibía aire de una entrada situada en el lateral del fuselaje. El aire viajaba a través de una tubería hasta un impulsor centrífugo de 16 palas que comprime el aire antes de introducirlo en los cilindros. Durante las subidas y las maniobras intensas, como las peleas de perros, el sobrealimentador aumentaba la presión de admisión, proporcionando un aumento de potencia. Pero el sobrealimentador podría ejercer presión excesiva sobre el motor si los pilotos no tenían cuidado. La hélice era de palas metálicas y tenía un diámetro de 3 metros. Estaba equipado con un mecanismo de ajuste automático del paso de la hélice, que redujo en gran medida la carga de trabajo del piloto en situaciones de combate. En la parte delantera del motor se instaló un depósito de aceite en forma de herradura con un volumen de 36 litros. El sistema de refrigeración de aceite estaba instalado debajo del motor. El motor tuvo 2 periodos de revisión importante y cada revisión se realizó después de 100 horas de vuelo. A lo largo de su historia operativa, uno de los inconvenientes más graves del 109 fue su alcance limitado. El tanque de combustible principal era un tanque de goma autosellante en forma de L con una capacidad de 400 litros. El combustible interno proporcionó solo alrededor de 1 hora y media de vuelo en misiones de combate o alrededor de 260 kilómetros de alcance de combate. El combustible se alimentaba a los cilindros a través de un sistema de inyección y 2 bombas de alta presión que succionaban combustible del tanque. Los modelos G6 estándar usaban combustible de 87 octanos, lo que era una ventaja significativa, ya que era difícil obtener combustible de mayor octanaje en cantidades suficientes. El rendimiento a gran altitud del 109 fue mejor que el del FAW 190, lo que fue especialmente importante en misiones de defensa en el frente occidental, debido a la limitada autonomía del avión con combustible interno, especialmente en el frente occidental. El tanque de combustible externo era casi un elemento estándar en las misiones de combate. En el frente oriental, esta falta de alcance no fue un problema tan grande, ya que la mayor parte de la acción tuvo lugar en las líneas del frente y los aeródromos alemanes generalmente estaban ubicados a poca distancia de la línea del frente. El depósito de combustible externo tenía una capacidad de 300 litros. Con un tanque de combustible externo, la autonomía operativa se incrementó a 450 kilómetros. El combustible fluyó desde el tanque de combustible externo al tanque principal con el uso de aire presurizado. El piloto podía controlar el flujo de combustible a través de un tubo transparente dentro de la cabina, y cuando vio burbujas de aire o combustible sucio, el piloto supo que el tanque externo estaba vacío. El tren de aterrizaje era accionado hidráulicamente. La rueda trasera del G6 no era retráctil.
No había ningún mecanismo de emergencia para retraer el tren de aterrizaje, pero el piloto podría bajar el tren de aterrizaje en caso de falla hidráulica. Una manija en forma de T en el lado derecho del piloto liberaba los pasadores de bloqueo del tren de aterrizaje. El tren bajaría entonces por su propio peso. Sin embargo, para extender completamente el tren, se le indicó al piloto que rodara de un lado a otro. El tren de aterrizaje era el punto débil del avión. Se estima que alrededor del 10% de los BF-109 se perdieron durante el despegue y el aterrizaje debido al estrecho tren de aterrizaje. Esto causó problemas a los pilotos inexpertos debido a vuelco. Para el mantenimiento en campo, fue posible realizar grandes reparaciones y reemplazar las alas mientras el avión estaba sobre el tren de aterrizaje. También era posible cargar el avión en un vagón de tren o fijar el fuselaje a un coche para que el avión pudiera ser transportado por carretera. Esta característica ayudó mucho a mantener los aviones en condiciones de campo difíciles y en la recuperación y transporte de aviones averiados a plantas de reparación. Una característica muy conocida del BF-109 era su cabina muy estrecha y estrecha. Esto se notó especialmente cuando se comparó el 109 con los aviones estadounidenses. Esta pequeña cabina tenía sus ventajas, ya que estaba bien diseñada y todos los interruptores estaban al alcance de la mano. El parabrisas era un objeto de aspecto voluminoso con marcos fuertemente soldados. En la versión estándar, la capota constaba de 3 partes, siendo la sección central móvil. En el lado izquierdo de la cabina, las características más notables eran 2 grandes volantes para operar los flaps y el trim del elevador. En el lado izquierdo, el piloto tenía la bomba de cebado, la palanca del acelerador. En la palanca del acelerador, el piloto tenía un interruptor basculante para ajustar manualmente el paso de la hélice, el selector de combustible, el bloqueo de la rueda trasera y la manija de liberación de emergencia de la cubierta. En el lado derecho, el piloto tenía los controles del sistema de oxígeno, interruptores de radio en el suelo como 2 cajas grises e interruptores de control del radiador, así como el panel de disyuntores principal. Había un gran tubo amarillo provisto de un pequeño tubo transparente en su interior. A través de este tubo, el combustible del tanque externo se alimentaba al tanque principal, y desde el panel transparente el piloto podía controlar que el combustible fluía correctamente. El panel de instrumentos principal tenía instrumentos básicos pero adecuados. En la esquina inferior izquierda estaban las luces indicadoras del tren de aterrizaje y las varillas de empuje del tren de aterrizaje. En el lado izquierdo y en el centro del panel se encontraba el panel de instrumentos de navegación con brújula, indicador de velocidad, altímetro y un horizonte artificial combinado y un indicador de giro. En el lado derecho del horizonte artificial estaba el indicador de presión de sobrealimentación y debajo estaba el indicador de RPM. Al lado del indicador de revoluciones por minuto había un indicador de paso de hélice del tipo reloj de hélice. A la derecha estaba el indicador de temperatura del refrigerante, el indicador de combustible y el indicador combinado de presión de combustible, aceite. Junto al indicador de combustible estaba la luz roja de advertencia de nivel bajo de combustible, que debía encenderse cuando quedaba combustible para un máximo de 20 minutos de vuelo. La parte superior del panel de instrumentos estaba dominada por la mira Revy 16B y su montura. En caso de emergencia, la mira podría empujarse hacia adelante y girarse hacia los lados para que la cabeza del piloto no golpeara la mira en un aterrizaje brusco. También fue posible quitar rápidamente la mira de su soporte. En el lado izquierdo estaban las fichas de munición con barras verticales mostrando la munición de ametralladora y la barra central mostrando la munición de cañón. El reloj estaba ubicado en la parte superior derecha del panel de instrumentos, debajo de la mira. Antes de comenzar, la cubierta se cerraría para que el flujo de aire no pudiera romperla. El trim se movería a la posición +1 y la batería se encendería. El controlador de paso de hélice estaría encendido y el interruptor de la hélice a manual. El indicador de paso de la hélice mostraría las 12 en punto. Después de eso, la hélice volvió a ponerse automática y el indicador de paso de la hélice marcó las 12:30. Se abrirían las válvulas de combustible, el acelerador se abriría 1/3. El radiador de refrigerante se configuraría en manual y se abriría completamente. El piloto dio de 4 a 6 bombeos en la bomba de cebado. Las líneas de combustible se llenaron activando la bomba de combustible eléctrica. Cuando el mecánico dio la señal, el interruptor magnético se movió a la posición M1+2. La palanca de arranque se tiraba con fuerza con la mano izquierda.
el piloto presionaría la bomba mientras el motor se encendía. Cuando el motor arranca, el acelerador se reduce ligeramente. Después de verificar la presión del combustible y que el motor estuviera funcionando correctamente, se apagaría la bomba de combustible eléctrica. Para rodar, el piloto soltaba los frenos y el avión comenzaba a moverse. Durante el rodaje, el avión solo se controla utilizando los frenos. Era difícil ver delante del 109 mientras rodaba, por lo que la visibilidad era muy pobre. Para contrarrestar esto, el piloto realizó giros en S durante el rodaje. A menudo también había un mecánico sentado en el ala, dando instrucciones. Para el despegue, el piloto se aseguraría de que la cabina estuviera cerrada, se bloqueó la rueda trasera y se ajustó un ajuste a +1. Los flaps se abrirían 20 grados y la hélice en automático. El radiador de refrigerante se pondría en modo automático y la bomba de combustible eléctrica estaría encendida. La potencia del motor aumentaría constantemente hasta que la presión de sobrealimentación alcanzara 1,4 atmósfera absoluta o 2.800 revoluciones por minuto. Se sabía que el 109 giraba hacia la derecha y hacia la izquierda al despegar, y el movimiento tuvo que ser contrarrestado mediante el uso apropiado del timón, lo que podría sacar provecho de los pilotos inexpertos. A 100 km por hora, la cola se levantaría, y en ese momento, el timón se volvió mucho más efectivo. Cuando la velocidad alcanzara poco más de 170 km por hora, el avión se elevaría. Justo después del despegue, el piloto frenaba las ruedas para evitar que patinaran y retraer el tren de aterrizaje. El Bf-109 es el avión de combate monoplaza más producido de la historia, con una asombrosa cantidad de 34.000 unidades construidas. Se combatió en una amplia variedad de entornos, desde el frío glacial del Teatro del Ártico hasta el calor y la arena del Mediterráneo, y desde las alturas de los árboles en el frente oriental hasta el borde de la estratosfera en las misiones de defensa del Reich. Alrededor de 30.000 aviones enemigos fueron destruidos por el Bf-109 durante su servicio, convirtiéndolo en el caza más mortífero de la historia en términos de derribos aéreos. Cuando se introdujo el Bf-109 G6 en febrero de 1943, Alemania ya había empezado a perder la iniciativa en el frente. El Gustav llevaba muchos de los haces de combate más exitosos y conocidos de la historia. También fue un avión en el que perecieron algunos de los haces más famosos, a medida que la marea de la guerra se volvía gradualmente contra Alemania y la Luftwaffe. Gracias a Harry Huopainen por su ayuda con este guión y al Museo de Aviación Militar de Finlandia por su generosa ayuda al proporcionar los materiales de investigación. Cualquier error es totalmente propio. Esta es la Flying Fortress B-17F. El B-17 fue la columna vertebral de las campañas de bombardeos aliados sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Era famoso por sus atrevidas misiones diurnas. Las tripulaciones sufrieron graves pérdidas mientras encabezaban las tácticas que contribuyeron a la derrota del eje. Mi nombre es David Webb y este es Blue Pearl Print. El avión medía 74 pies y 9 pulgadas de largo y en tierra medía 19 pies y 1 pulgada de alto. La envergadura de 103 pies y 9 pulgadas es aproximadamente 3 pies más corta que la de un Boeing 737 moderno. El revestimiento del avión estaba hecho de duraluminio. Esta piel estrezada era notablemente delgada, con un grosor de alrededor de 2 centésimos de pulgada, que es aproximadamente de 3 a 4 veces más grueso que el papel de aluminio doméstico estándar. Debajo de su fino exterior se encontraba una robusta estructura de avión. El fuselaje estaba reforzado con formadores y largueros. Las alas presentaban un diseño más intrincado, con una estructura de más largo gemelo sostenida por múltiples vigas. Encima había láminas de aluminio corrugado y luego una capa exterior de duraluminio fino. Las superficies de control estaban cubiertas con tela dopada. El B-17F no era liviano y vacío pesaba alrededor de 34.000 libras. Fue diseñado para un peso máximo de despegue de 65.000 libras.
Sin embargo, si el avión fuera llevado a su límite absoluto, podría despegar con un peso de hasta 72.000 libras. Cuando se construyó, el fuselaje estaba formado por varias secciones. A cada sección se le asignó un número. En el frente estaba la sección 41, que albergaba el morro de plexiglás y las estaciones de bombardero y del navegante. Podría estar equipado con hasta 4 ametralladoras. La siguiente era la sección 42, que abarcaba la cubierta de vuelo y la escotilla de entrada delantera, que contenía las estaciones del piloto y copiloto, junto con todos los controles e instrumentos de vuelo. En la parte superior de esta sección se encontraba una torreta dorsal que podía ser tripulada por el ingeniero. Estaba armada con 2 ametralladoras calibre .50. La siguiente era la sección 43, un espacio dedicado a la bahía de bombas. La sección 44 albergaba el compartimento de la torreta esférica y la radio. El compartimento de la radio albergaba una ametralladora Browning del calibre .50 y proporcionaba una defensa adicional contra los enemigos que atacaban desde arriba. Había una torreta esférica armada con 2 Browning del .50 apretujadas dentro de la esfera junto a la munición y el artillero. Hablaremos más sobre la torreta esférica en un vídeo dedicado. La sección 46 era la sección de cintura, ofreciendo posiciones para 2 artilleros. Cada uno de ellos manejaba un calibre .50 que disparaba a través de la ventana de la sección de cintura. En nuestro modelo de B-17, estas ventanas estaban colocadas una sobre otra. Por eso, en este espacio reducido, los artilleros a veces se interponían entre sí durante el combate. Este problema se resolvió solo en el siguiente modelo de B-17. Las secciones 47 y 49 se conocían como Stinger y abarcaban el conjunto de la rueda trasera y componentes primarios del timón y elevadores, así como el recinto del cañón de cola. Aquí el artillero de cola manejaba una ametralladora Browning gemela .50. Luego la sección 48 completaba el conjunto de la cola e incluía el gran estabilizador vertical y el timón. El avión estaba tripulado por una tripulación de 10 personas y el puesto más importante era el de comandante. El copiloto actuaba como oficial ejecutivo y era la extensión del comandante, siempre listo para asumir el control y las responsabilidades cuando fuera necesario. Había un ingeniero al que se le asignaban una variedad de funciones, desde monitorear el funcionamiento del motor y el consumo de combustible junto con el copiloto para garantizar la disponibilidad del armamento. El ingeniero también trabajaba en estrecha colaboración tanto con el copiloto como con el bombardero. Gestionaban los bastidores de bombas y mantenían el arsenal del avión. Para repeler los ataques de los cazas enemigos, tenía a su disposición una torreta dorsal armada con 2 Browning calibre .50. Había un navegante y tenía la tarea de trazar la ruta mediante navegación a estima, radio y navegación celeste, así como calcular y guiar continuamente la posición del bombardero desde la salida hasta el destino y de regreso. También podría manejar una ametralladora calibre .50 en una de las ventanas en el lado izquierdo o derecho de la nariz cuando fuera necesario. La tarea del bombardero era singular, pero no sencilla: la entrega de municiones en el objetivo. Todas las demás funciones de la aeronave y de la tripulación cumplían este objetivo final. También podría manejar las armas instaladas en la nariz de plexiglás. Un operador de radio que también podía manejar un arma calibre .50 guardada bajo el techo de su compartimiento. En caso de pelea, sería necesario apuntar el arma desde la ventana del tejado. También habían varios artilleros dedicados que veremos más adelante en la película, encargados de defender la Flying Fortress contra el ataque de los cazas enemigos. Ball turret to pilot. Flak dead ahead. Hold on, men. El avión estaba fortificado con placas de blindaje colocadas estratégicamente por todo el avión y montadas sobre un acolchado de goma. Estas placas, hechas de acero fino al manganeso, fueron diseñadas principalmente para proteger a la tripulación y al equipo crítico de la metralla. También ofrecían cierta protección contra balas calibre .30, pero su capacidad para resistir impactos directos de proyectiles de gran calibre era limitada.
Dado el blindaje ligero y la fina piel del B-17, se recomendaba a los pilotos cambiar de rumbo al menos 30 grados durante 10 segundos cada 40 segundos al volar a través de fuego antiaéreo. Las tripulaciones antiaéreas en tierra intentarían estimar la posición del avión para cuando el fuego antiaéreo alcanzara la altitud correcta. Con los aviones moviéndose de forma algo aleatoria, las tripulaciones de los B-17 podrían reducir el número de impactos en el objetivo, pero al volar en formación, las cosas podrían fácilmente salirse de control. Estos movimientos realizados sin sincronización entre los aviones provocarían colisiones, por lo que los cambios de rumbo y elevación se realizaban siguiendo las maniobras del avión líder en la formación. La principal capacidad ofensiva del B-17F se obtuvo gracias a su carga de bombas, capaz de transportar hasta 8 bombas de 1000 libras internamente, con capacidad adicional para 2 pilones externos debajo de las alas. La carga máxima de bombas de hasta 9.600 libras limitaba significativamente el alcance de combate del B-17F. Con la carga completa de bombas, el alcance de combate del avión se reducía tanto que no podría alcanzar de manera confiable objetivos estratégicos ni en el teatro europeo ni en el Pacífico. Por lo tanto, los cálculos de carga óptima fueron una parte crítica de la planificación de misión. Normalmente, una carga de bombas que oscilaba entre 4.000 y 6.000 libras permitía un alcance de combate de 1.300 a 1.400 millas. A medida que el avión se acercaba a la zona objetivo, el piloto activaba el piloto automático, pasando el control del avión al bombardero. Este era un momento muy peligroso para la tripulación, ya que les daba a las baterías antiaéreas en tierra suficiente tiempo para apuntar a los B-17 mientras volaban rectos y nivelados. El bombardero utilizaría su mira Norden, que incorporaba giroscopios, y un ordenador mecánico que calculaba ajustes por altura, velocidad del viento y rumbo. Cuando el bombardero veía su objetivo en la mira, arrojaba las bombas e informaba: ¡bombas fuera! Luego, el piloto recuperaría el control y se dirigiría a casa. El B-17F estaba repleto de potencia de fuego defensiva, utilizando ametralladoras Browning M2 calibre .50 refrigeradas por aire. Las torretas ventral y esférica tenían cada una 2 cañones, calibre .50, complementadas con ametralladoras dobles, calibre .50 en la parte trasera, y ametralladoras individuales, calibre .50, en cada lado de la cintura. El armamento de la sección de morro variaba desde una sola ametralladora calibre .30 para el bombardero y una ametralladora calibre .50 para el navegante, hasta 4 ametralladoras calibre .50 en configuraciones mejoradas. Además, se colocó una ametralladora calibre .50 para uso del operador de radio. Las formaciones eran esenciales para un paso seguro. Una formación multiplica el número de cañones que pueden disparar a los cazas enemigos. Los B-17, al ser grandes bombarderos de 4 motores, podrían sobrevivir mucho castigo, mientras que los aviones de combate más pequeños podrían ser derribados con solo unos pocos impactos. En una formación, la gran cantidad de trazadoras que iban en dirección a un piloto enemigo ejercían una presión psicológica masiva sobre los pilotos de combate. Los alemanes descubrieron que atacar desde el morro en vuelo nivelado era menos peligroso debido a la rápida velocidad de cierre y a menos cañones B-17 apuntándoles. Cuando un artillero detectaba aviones enemigos, incluso desde lejos, avisaba inmediatamente a la tripulación a través del intercomunicador, utilizando el sistema de reloj en el que todas las direcciones estaban designadas como números en el reloj, comenzando desde 12, que significa directamente delante del B-17, y 6, que significa directamente detrás del bombardero. Entonces, cuando la tripulación escuchaba «bandidos» a las 6 en punto, sabían que los cazas enemigos atacarían por detrás y por encima del B-17 y podían esperar que los aviones enemigos aparecieran en sus propias áreas de fuego desde la dirección especificada. Si un Bf-109 atacara por detrás, el artillero de cola sería el primero en detectar y advertir a los demás. La torreta superior o la torreta esférica apuntaría hacia atrás y estaría lista para atacar al enemigo que se acercaba.
Sí, las 3 en punto, bajo, se oía por el intercomunicador. La torreta Sferi A y el artillero de cintura derecha abrirían fuego y un artillero de cintura izquierda y un artillero de torreta dorsal estarían listos para disparar al caza enemigo cuando pasara volando. Solo las torretas dorsal y esférica tenían miras reflectoras. Los otros artilleros usaban miras abiertas. Incluso el artillero de cola solo tenía un palo corto con un anillo y una mira abierta de hierro que apuntaba paralela a sus armas. Sumando a esto, el estar en una formación de caja apretada, el calor de la batalla y el creciente cansancio de la guerra, el fuego amigo era inevitable. Si bien el fuego amigo entre B-17 en la misma caja no era infrecuente, no hay estadísticas reales que podamos encontrar sobre el número de incidentes. El bombardero estaba propulsado por 4 motores radiales Wright Cyclone R1820-97 de 9 cilindros refrigerados por aire. Cada motor estaba equipado con un turbocompresor y una hélice de 3 palas con paso de pala controlable. Si el motor tenía un incendio, un mal funcionamiento o se dañaba lo suficiente como para dejar de funcionar, el piloto podría apagar el motor por completo y hacer girar la hélice para minimizar la resistencia. Los motores eran numerados del 1 al 4 de izquierda a derecha, desde la perspectiva del piloto, y eran capaces de alcanzar una potencia máxima nominal de 1.200 caballos de fuerza cada uno. Sin embargo, en el régimen de energía de emergencia en tiempos de guerra, WIEP, podrían alcanzar brevemente hasta 1.380 caballos de fuerza. El avión era capaz de alcanzar velocidades de crucero de hasta 200 millas por hora, con una velocidad máxima de 299 millas por hora a una altitud de 25.000 pies. Sorprendentemente, bajo WIEP, el B-17F podría alcanzar velocidades de 325 millas por hora a esta altitud, pero solo por unos minutos. El techo de servicio alcanzó unos impresionantes 37.500 pies. Según las regulaciones, un B-17 debería poder volar con solo 2 motores, aunque a veces los daños causados por las batallas en las alas y el fuselaje obligaron a la tripulación a abandonar incluso cuando solo un motor resultaba dañado. Pero hubo algunas ocasiones en las que los aviones podían volver en peores condiciones, perdiendo altitud constantemente y acercándose con un ala y una oración, y aún así realizar un aterrizaje de emergencia exitoso con un solo motor en marcha. El principal suministro de combustible del B-17 procedía de 6 tanques distribuidos en ambas alas, 3 por ala, con los motores número 1 y número 4, cada uno de ellos atendido por un tanque, y los motores número 2 y número 3 recibirían combustible de 2 tanques cada uno. Para garantizar un rendimiento óptimo y una eficiencia de combustible, una bomba eléctrica podría bombear combustible de un ala a otra. Además, el B-17F estaba equipado con tanques Tokyo. Se trataba de un sistema compuesto por 18 tanques adicionales autoplegables, 9 en cada ala. Estos tanques no tenían bombas dedicadas, sino que dependían de la gravedad para transferir combustible a los tanques principales. Fueron colocados para equilibrar el peso y mantener la estabilidad de la aeronave. Cuando el avión despegaba con el peso máximo, todos los tanques de combustible, incluidos los Tokyo, tenían que estar llenos. Esto era para que las alas fueran lo suficientemente robustas como para soportar las fuerzas extremas. Los tanques Tokyo agregaron alrededor de 1.080 galones estadounidenses a los 1.700 galones estadounidenses existentes que transportaban los 6 tanques laterales regulares. Para misiones que priorizan el alcance sobre la carga de bombas, un tanque auxiliar con capacidad para 820 galones estadounidenses podría montarse en el compartimiento de bombas, elevando la capacidad total de combustible a unos impresionantes 3.600 galones estadounidenses. Pero a pesar de sus ventajas, los tanques Tokyo corrían el riesgo de acumular vapor, que podrían transformarlos en peligros explosivos en condiciones de combate. Los tanques principales tenían un diseño autosellante. Este diseño era un sistema de 2 capas de compuestos de caucho encerrados en una capa exterior de metal. La carcasa exterior estaba hecha de aleación de aluminio suave, dentro del cual había un recipiente hecho de varias capas de caucho soluble en gasolina. Cuando el tanque estaba intacto, el caucho reactivo a la gasolina estaba aislado de la gasolina. Si el tanque era perforado por una bala o un fragmento de proyectil, el saco interior se hincharía bajo la fuerza del impacto. La goma alrededor del agujero recién creado se expandiría y cerraría la fuga, autosellando eficazmente el tanque.
Debido a los gruesos muros, estos tanques tenían una capacidad menor que los no protegidos, pero eran significativamente más seguros. Los tanques Tokyo carecían de un revestimiento metálico exterior. No eran más que bolsas de goma autosellantes de piel gruesa, colocadas dentro de los espacios vacíos de las alas, desde donde fluía el combustible hacia los tanques principales. How are we looking? Hydraulics are down. El sistema hidráulico del avión fue diseñado deliberadamente para ser lo más minimalista posible, accionando únicamente aletas de refrigeración y los frenos de las ruedas. Por el contrario, el B-17F aprovechaba un extenso sistema eléctrico, alimentando las torretas, el tren de aterrizaje, alerones, puertas de la bahía de bombas y la mayoría de los instrumentos a bordo, asegurando una amplia generación de energía durante la misión siempre que uno de los motores estuviera en funcionamiento. Una unidad generadora auxiliar a gasolina colocada en la sección de cola proporcionaba una fuente de energía de emergencia para recargar baterías y operaciones de radio esenciales. Pilot to navigator. How far is the emergency airfield? La navegación era una tarea enormemente difícil y complicada. Por lo general, en un avión solo había 3 oficiales, el piloto, el copiloto y el navegante, destacando la importancia del rol. Roger, navigator. I have visuals. Good job, Crosby. El navegante utilizaba una combinación de velocidad del aire, rumbo altitud, velocidad relativa del aire, marcaciones de radio, observaciones celestes y reconocimiento de puntos de referencia para determinar la posición de la aeronave. Al integrar estas diferentes técnicas, el navegante podía trazar el rumbo en su mapa. La habilidad del navegante fue una parte esencial del éxito de la misión. El procedimiento de puesta en marcha del B-17F Flying Fortress se llevaba a cabo con la ayuda de una lista de verificación. El piloto activaría el interruptor maestro, alimentando los sistemas eléctricos primarios de la aeronave. El copiloto activaría los interruptores e inversores de la batería, confirmando su estado operativo. Con el sistema eléctrico encendido, la atención se centraría en el sistema hidráulico de la aeronave, específicamente los frenos de estacionamiento. Se realizaría una verificación hidráulica para garantizar que la aeronave estuviera estacionaria durante el arranque del motor, con el piloto verificando la activación e integridad de las bombas de refuerzo. Seguidamente se abrirían los filtros del carburador, facilitando una óptima entrada de aire para la combustión del motor. Se comprobaba la cantidad de combustible en todos los tanques. Los motores se arrancarían secuencialmente, del número 1 al número 4, con un enfoque cuidadoso para sincronizar sus operaciones post-ignición. Después del arranque del motor, se verificaría la precisión de los indicadores de vuelo y las presiones de vacío. Simultáneamente, la radio se activaría y el operador de radio confirmaría que el equipo de radio estaba operativo y listo para usar. Se realizarían verificaciones de instrumentos para garantizar que todos los sistemas estuvieran dentro de los parámetros operativos, seguidas de un informe de la tripulación para confirmar que estaban listos. La fase de arranque del motor incluía bloquear los frenos, ajustar los flaps y ejercitar los turbos y las hélices para evaluar su capacidad de respuesta. Luego se revisarían y apagarían los generadores, seguido de una exhaustiva puesta en marcha de los motores para confirmar su rendimiento bajo mayor potencia. Antes del despegue, la rueda de cola se bloquearía para garantizar la estabilidad direccional. El giroscopio se configuraría para la precisión de la navegación y los generadores se reactivarían, alimentando completamente el sistema eléctrico de la aeronave. El B-17 fue diseñado teniendo en cuenta algunos conceptos antiguos que datan de finales de la década de 1920.
El avión podría haberse hecho más ligero y más rápido o con mejor capacidad de bombas a expensas de su gran resistencia a los daños. La estructura era difícil de romper por completo y con sistemas redundantes, el B-17 era un avión difícil de matar. Los alemanes calcularon en 1943 que para derribar un B-17 necesitaban impactar el avión con una veintena de proyectiles de 20 milímetros por detrás o con 4 proyectiles de 30 milímetros especialmente diseñados. Teniendo en cuenta el uso de munición y los fallos esperados, 2 pilotos alemanes promedio volando un Bf-109 tendrían que verter toda su munición en un solo B-17 para lograr el éxito. A principios de 1944, los cazas aliados comenzaron a escoltar a los bombarderos casi hasta el objetivo y las pérdidas de cazas alemanes comenzaron a aumentar. En los últimos meses de 1944, la Luftwaffe era una pálida sombra de su antigua fuerza mortífera que los bombarderos estadounidenses encontraron en 1943. Las esperanzas de los generales de la USAF de que los Flying Fortress pudieran defenderse con éxito sin escolta de cazas quedaron destrozados, lamentablemente con la enorme pérdida de vidas en 1942-43. El 14 de octubre de 1943, también conocido como Jueves Negro, la octava Fuerza Aérea perdió 60 bombarderos, pero a cambio reclamó 288 cazas. Aunque se cree que esa cifra es exagerada, de hecho, solo se derribaron 40 aviones enemigos. Entre 1935 y mayo de 1945 se produjeron 12.731 B-17. De estos aviones, 4.735 se perdieron durante misiones de combate. A día de hoy, solo quedan 3 B-17F. Solo uno de ellos fue utilizado en combate y realizó una gira completa de 25 misiones de combate sobre Europa, el Memphis Belle. El Fu-4 Corsair fue venerado como uno de los aviones de combate más formidables de la Segunda Guerra Mundial y más allá. Fue una maravilla de la ingeniería aeronáutica. Con su distintivo diseño de ala y su potente motor, alcanzaba una velocidad máxima de más de 440 millas por hora en vuelo nivelado. A los pilotos les encantó su construcción robusta y su capacidad de supervivencia que, combinadas con su rendimiento, contribuyeron a su estatus legendario en la historia militar y de la aviación. Dicho esto, su increíble motor hizo que el Corsair fuera tan temido como respetado. Más adelante en este filme le explicaremos el proceso por el que tenía que pasar un piloto para lograr un despegue exitoso. Mi nombre es David Webb y este es Blue Paw Print. El fuselaje del Corsair estaba construido con perfiles de aluminio de formas intrincadas para lograr una mayor eficiencia aerodinámica y unidos por largueros, lo que le confería ligereza y robustez. Láminas de aluminio de hasta 2,5 milímetros, una décima parte de pulgada, de espesor cubrían el marco, a excepción de las superficies de control, que estaban cubiertas de tela. Esto hizo que el Corsair fuera fuerte y liviano. La forma de la estructura del fuselaje variaba a lo largo de su longitud. Delante de la cabina, el marco era aproximadamente ovalado, pasando a una sección transversal en forma de lágrima y luego a una forma cónica hacia la parte trasera. El bastidor se dividía en 4 secciones principales: motor, delantera, central y trasera, con una longitud total de 10,26 metros, 33 pies, con 8 pulgadas. Se construía con un mamparo ignífugo entre el motor y la sección delantera. Para maximizar la eficiencia de su potente motor, el Corsair estaba equipado con una gran hélice que necesitaba un área sustancial para el despegue y el aterrizaje. Como solución se consideró utilizar puntales de rueda extra largos. Sin embargo, el diseño del Corsair solucionó este problema gracias a su reconocible estructura de ala. La solución para el Corsair fue adoptar un diseño de ala de gaviota invertida en forma de byway. El ala en las raíces tenía un ángulo hacia abajo de 23 grados y luego las secciones exteriores del ala plegable se inclinaron hacia arriba a 8,5 grados. Este innovador diseño de ala permitió un tren de aterrizaje más corto,
lo que también redujo la resistencia al aire en la unión de las alas y el fuselaje. Pero fue a expensas de una mayor complejidad en la construcción y un mayor peso. A pesar de estos desafíos, el diseño general fue más notablemente robusto y capaz de soportar maniobras de hasta 11 G. Las alas plegables eran esenciales para conservar espacio en la cubierta de un avión. Las raíces de las alas albergaban grandes tomas para los refrigeradores de aceite y el sobrealimentador del motor necesario para el funcionamiento eficiente de la potente bestia refrigerada por aire al volar a gran velocidad y altura. Si bien eran funcionales para el rendimiento del motor, estas tomas producían un silbido distintivo a ciertas velocidades, especialmente durante los ataques, lo que llevó a algunas tropas terrestres japonesas a apodar al corsario como muerte silbante. El ala central también contenía alojamientos para el tren de aterrizaje y 2 puntos de anclaje capaces de transportar bombas de hasta 454 kilogramos, 1000 libras, cada una, o tanques de combustible. Las secciones plegables de las alas tenían una piel metálica en la parte delantera, extendiéndose desde el borde de ataque hasta el larguero principal, mientras que el área trasera del larguero principal estaba cubierta de tela. Tenía instaladas 3 ametralladoras Browning M2 Cal 150 cerca de la raíz de cada zona plegable. Debajo de las alas estaban instalados bastidores para cohetes no guiados, cohetes aéreos de alta velocidad de 5 pulgadas, con capacidad para 4 cohetes por lado. Una característica aerodinámica esencial fue la instalación de una franja de pérdida de 6 pulgadas en el borde de ataque del ala exterior derecha, justo fuera de borda de las portas de armas. Esta pequeña adición corrigió un defecto de diseño inicial donde las alas del Corsair tenían diferentes velocidades de pérdida, provocando que la aeronave se incline o incluso se estrelle durante el aterrizaje. Para la instrumentación, había un tubo pitot cerca de la punta del ala izquierda y se montaba una cámara de arma en el ala derecha cerca de las armas. Las superficies de control del Corsair fueron diseñadas intrincadamente para mejorar su maniobrabilidad y rendimiento. El avión disponía de flaps de 3 secciones, 2 partes en el ala central y otra en la sección plegable. Estos flaps podrían tener una desviación hacia abajo de hasta 50 grados para el aterrizaje, lo que permitía velocidades de aire más lentas sin detenerse. Además, los flaps podrían desplegarse hasta 20 grados para maniobras más estrictas a velocidades lentas. A pesar de los numerosos avances del modelo F4U4 en comparación con sus predecesores, el Corsair todavía tenía algunos problemas de manejo. El potente motor y la gran hélice generaban un par considerable, lo que podría hacer que la aeronave se inclinara hacia un lado si se accionaba repentinamente el acelerador. Esta era una preocupación importante durante aterrizajes abortados o si había problemas con el motor durante el despegue. Se recomendó a los pilotos que tuvieran cuidado al variarse el acelerador en tales situaciones. Si no se gestionaba con cuidado, un aumento excesivo de potencia podría provocar un golpe del ala o incluso un vuelco total. En modelos anteriores, este efecto de torsión contribuyó a que el Corsair fuera apodado eliminador de alférez, ya que era particularmente peligroso para pilotos inexpertos que podrían reaccionar de forma exagerada ante el comportamiento del avión. El Corsair estaba propulsado por el Pratt & Whitney R2818W Double Wasp, un motor radial refrigerado por aire reconocido por su robusto rendimiento. Este motor presentaba 2 círculos de 9 cilindros especialmente dispuestos y apilados uno tras otro, dando un total de 18 cilindros. La cilindrada del motor era de 46 litros. La UV en el nombre del motor significa la presencia de un sistema de inyección de agua y metanol. Este sistema era capaz de aumentar temporalmente el rendimiento del motor a expensas de una vida útil del motor significativamente reducida. Con este impulso, el motor podría alcanzar una potencia de 2.450 caballos de vapor, 1.830 kilovatios. 830 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 kilovatios
Sin embargo, este modo de operación, conocido como potencia de emergencia, WIEP, estaba destinado únicamente a circunstancias extremas. Podría desgastar el motor incluso si se utiliza por un periodo muy corto, acortando drásticamente la vida útil operativa de cientos de horas a una docena de minutos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la vida útil promedio de un motor de combate era de aproximadamente 2 meses en servicio activo, lo que se traduce en alrededor de 50 horas de funcionamiento del motor. El F4U-4 estaba equipado con una hélice Hamilton Standard Hydromatic de 4 palas, midiendo 3,98 metros, 13 pies y 2 pulgadas de diámetro. Esta combinación de motor y hélice fue fundamental para alcanzar la velocidad máxima del avión de 717 km por hora, 446 millas por hora y una velocidad de ascenso máxima de 460 pies por minuto, 22,1 metros por segundo. El sistema de combustible del Corsair se diseñó teniendo en cuenta tanto la capacidad como la versatilidad, esencial para su alcance operativo en diversos escenarios de misión. El tanque de combustible principal era autosellante, una característica crítica para situaciones de combate, y tenía una capacidad de 872 litros, 233 galones estadounidenses. Este diseño autosellante era un sistema de 2 capas de compuestos de caucho encerrados en una capa exterior de metal. Si el tanque fuera perforado por una bala, el saco interior se hincharía bajo la fuerza del impacto. La goma alrededor del agujero recién creado se expandiría y cerraría la fuga, sellando efectivamente el tanque. Además del tanque principal, el Corsair estaba equipado para transportar tanques desechables adicionales debajo de los pilones del ala central. Cada tanque desechable tenía una capacidad de 568 litros, 150 galones. El volumen total de ambos era incluso mayor que el del tanque principal. El sistema de combustible estaba diseñado para alimentar el motor desde cualquiera de los tanques y, en particular, el combustible de los tanques desechables podría transferirse al tanque principal según fuera necesario. Esta flexibilidad en la gestión del combustible permitió una duración prolongada del vuelo y una adaptabilidad operativa. Sin los tanques extra, el alcance máximo del avión era de 1.156 millas, 1.860 kilómetros. Con los tanques extra, el alcance máximo se ampliaba considerablemente a 1.800 millas, 290 kilómetros. El armamento incorporado del Corsair consistía en 6 ametralladoras. Browning calibre .50. Debajo de sus alas, había una opción para 8 cohetes aéreos de alta velocidad de 5 pulgadas en bastidores de lanzamiento y una combinación de bombas, cohetes o tanques extra en los 2 pilones debajo de las alas. Esta flexibilidad significaba que podía equiparse como cazabombardero de apoyo cercano o caza de largo alcance según fuera necesario. La carga externa máxima que podía transportar el avión era de 1.816 kilogramos, 4.000 libras. El armamento estándar, ametralladoras Browning M2, alimentadas por correa y refrigeradas por aire, con 3 en cada ala, era típico de los cazas estadounidenses de la época. Eran eficaces contra los cazas enemigos ligeros. Las 2 ametralladoras exteriores del Corsair tenían 335 balas por cañón, mientras que los 4 restantes tenían 400 balas cada uno. La convergencia del arma generalmente se establecía entre 300 y 500 yardas, dependiendo de la preferencia del piloto, mejorando la precisión en los enfrentamientos aéreos. Podían disparar entre 750 y 850 disparos por minuto a una velocidad inicial de 890 metros por segundo, 2.900 pies por segundo. Las balas de 650 granos, 42 gramos, eran efectivas en combate aéreo hasta 900 yardas, 800 metros, y podría dañar a las fuerzas terrestres desde distancias aún mayores. Cada cohete aéreo de alta velocidad de 5 pulgadas pesaba 61 kilogramos, 134 libras,
y tenía una ojiva de 3,4 kilogramos, 7,5 libras. Se utilizaban contra objetivos terrestres relativamente ligeros. Para objetivos fuertemente fortificados, el Corsair podría emplear bombas de hasta 454 kilogramos, 1000 libras. Alternativamente, podría equiparse con 2 cohetes Tiny Tim de 298 milímetros, 11,75 pulgadas. Estos cohetes recibieron nombres irónicos porque cada uno pesaba 569 kilogramos, 1.255 libras y llevaba una ojiva de 67,4 kilogramos, 148,5 libras. Estos cohetes aire-tierra se llevaban en los pilones debajo de las alas en lugar de bombas y eran efectivos hasta 1.460 metros, 1.600 yardas. La cabina del Corsair presentaba un dosel de diseño distintivo con una sección media ligeramente abultada y un panel delantero hecho de vidrio a prueba de balas de 38 milímetros, 1,12 pulgadas, que ofrecía una protección crucial manteniendo la visibilidad. El asiento del piloto se diseñó teniendo en cuenta la seguridad y cuenta con una placa posterior blindada de hasta 12,7 milímetros, 0,5 pulgadas de espesor. Dentro de la cabina, la consola del lado izquierdo albergaba los controles de oxígeno, los controles de plegado de alas, la unidad de control del motor, que combinaba el acelerador y los controles relacionados. Más abajo estaba la palanca de la bomba manual para el sistema hidráulico. Además, en la consola izquierda había un panel inclinado, desde donde el piloto podía acceder a los controles de combustible, flaps y tren de aterrizaje. Frente al piloto habían 2 cajas de interruptores de armamento, desde las cuales se podía seleccionar la variedad de armas. En el panel principal había instrumentos de navegación, indicadores del motor y de combustible. Debajo de este panel estaba la consola central. Esta incluía controles de carga de armas, controles e indicadores del sistema de enfriamiento de aceite, liberación de emergencia del tren de aterrizaje, manómetro hidráulico y control de aire fresco. En la consola del lado derecho se encontraban los controles para el sistema eléctrico y el equipo de radio. Los pedales del timón, equipados con frenos de las ruedas principales, estaban ubicados debajo del panel principal y a ambos lados de la consola central. Directamente frente al asiento del piloto estaba la palanca de control, que incluía un gatillo, un botón de liberación de bomba o tanque de combustible y un botón de lanzamiento de cohete. Delante del piloto había una simple mira reflectora Mk8. Antes de arrancar el motor, el piloto encendía el interruptor de la batería. Activaba el selector del tanque de combustible y probaba el funcionamiento de las bombillas de las luces de advertencia. El piloto colocaba el interruptor de combustible de la bomba de refuerzo en boost, giraba el encendido a bot y el motor arrancaba. El control de mezcla era movido de idle cut-off a reach y el motor se mantenía en ralentí a 600-800 RPM hasta que la presión del aceite se normalizaba. Luego, el piloto accionaba muy suavemente el acelerador hasta que el motor alcanzaba las 1000 revoluciones por minuto y la temperatura del aceite alcanzaba los 40 grados Celsius, 104 grados Fahrenheit. Durante el rodaje en pista, el piloto utilizaba un movimiento en forma de S, ya que no había visibilidad más allá del enorme motor. La cabina estaba abierta y era bloqueada manualmente para el despegue. La rueda de cola estaba bloqueada y los controles del timón, el elevador y el alerón se configuraban para contrarrestar el significativo torque del motor. Para prepararse para el despegue, el piloto mantendría los frenos, aumentando gradualmente el acelerador hasta que la cola comenzara a elevarse bajo la corriente de aire de la hélice.
Mientras el avión aceleraba, el piloto monitoreaba cuidadosamente la velocidad del aire, esperando que el indicador alcanzara más de 130 km por hora, 81 millas por hora, momento en el que llegaba el momento de tirar suavemente de la palanca, llevando el avión al aire. Después del despegue, reducía la presión del colector, reducía la potencia del motor y el tren de aterrizaje era retraído utilizando el sistema hidráulico, incorporando el diseño de tren exclusivo del Corsair. Los puntales de las ruedas principales fueron diseñados para retraerse hacia atrás, girando 90 grados durante la retracción. Antes de entrar en combate, el piloto encendía el interruptor de la mira, movía las manijas de carga del arma de safe a la posición charge y las empujaba una vez. Cada manilla cargaba las 3 ametralladoras en un ala, activaba el interruptor maestro de armamento y cada interruptor de arma. Si el piloto tenía la intención de utilizar cohetes o lanzar bombas, activaban los interruptores correspondientes para armar las bombas o preparar los circuitos de lanzamiento de cohetes. La mira reflectora, Mark 8, se utilizaba tanto para ataques terrestres como para combates aéreos y a menudo proyectaba la retícula del objetivo directamente sobre el panel de vidrio frontal a prueba de balas del F4U4. Para disparar las armas, el piloto presionaba el gatillo en la palanca de control o presionaba botones en la misma palanca para lanzar cohetes o bombas. Se produjeron más de 12.500 Corsairs entre todas sus modificaciones, de las cuales más de 2.300 eran variantes diferentes del F4U4. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Corsairs tuvieron una relación de victorias-derrotas con los aviones enemigos de 11,3-1. En la Guerra de Corea, los Corsairs sirvieron principalmente en funciones de apoyo terrestre, pero aún así obtuvieron muchas victorias. El Corsair permaneció en producción durante más de una década, de 1942 a 1953, ya entrada la era del jet. Fue un pilar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y luego de varios otros países durante más de 30 años, mostrando su duradera utilidad y eficacia como avión militar. El Messerschmitt o Me-262 fue un emblemático caza a reacción de la Segunda Guerra Mundial. Diseñado por los alemanes, fue el primer caza a reacción desplegado en ser producido en serie. En este video hablaremos de la variante Me-262A Schwalbe. Traducido al español, Schwalbe significa golondrina. Como la producción del Me-262 estaba en gran parte descentralizada para evitar las bombas aliadas, pequeños detalles o incluso la disposición de los paneles de instrumentos podían diferir de un avión a otro. Dicho esto, hemos escogido los detalles que creemos son más representativos del avión. Soy David Webb y esto es Blue Paw Print. El Me-262 era un monoplano bimotor de ala baja. Su longitud era de 34 pies 9 pulgadas o 10,6 metros. En sección transversal, la parte principal del fuselaje del Me-262 parecía un triángulo ligeramente inflado con esquinas redondeadas. Se consideró que esta forma era óptima por su bajo costo, facilidad de montaje, mantenimiento y baja resistencia. El fuselaje estaba construido con aleaciones de acero y aluminio. Algunas aleaciones más ligeras eran más difíciles de conseguir durante la guerra, por lo que a menudo se utilizaba acero por motivos de disponibilidad y coste. En contraparte, esto agregaría un peso extra. Algunos elementos no tensionados del avión, como la tapa del depósito de combustible y el panel de control, incluso se construyeron con madera contrachapada. La estructura del avión constaba de largueros y vigas conectadas por formadores. Los formadores estaban hechos de láminas de metal en forma de U y J y se mantenían en su lugar mediante los largueros. Un diseño de este tipo podría realizarse con el uso de mano de obra no calificada y, a menudo, poco dispuesta. El morro se parecía al de los aviones con motor de pistón de la época. Tenía una pequeña ventana en la punta para la lente de la cámara, de la que hablaremos más adelante. Había mamparos principales entre el almacén de municiones y el tanque de combustible Ford.
Otro mamparo se encontraba entre el tanque de combustible delantero y la cabina. Uno estaba detrás de la cabina y el tanque de combustible trasero, y otro estaba detrás del tanque de combustible trasero. Había un mamparo adicional más pequeño para separar el compartimiento de la cámara del arma. El mamparo entre la munición del arma y el tanque de combustible delantero estaba comprensiblemente reforzado y a prueba de fuego. El resto de mamparos eran de aluminio con refuerzos y orificios abiertos para cables, tubos y uniones. El revestimiento del avión estaba formado por láminas de duraluminio de 2,1 de pulgada de espesor. Estas eran superpuestas y remachadas al marco. Solo la sección que albergaba los cañones tenía láminas de acero para resistir los disparos. Después del montaje, se pulía y pintaba la superficie del fuselaje. Cualquier agujero o hendidura se cubría con masilla o tela, dopada, y luego se pintaba para reducir la resistencia del avión. Las alas tenían un diseño de doble larguero y estaban hechas enteramente de metal. El larguero principal estaba hecho de acero con un larguero auxiliar de duraluminio. Los largueros estaban conectados por nervaduras principales y nervaduras auxiliares. La piel constaba de láminas de duraluminio de 2,1 milímetros o 2,25 de pulgada de espesor. Solo en la parte inferior de las alas había segmentos de chapa de acero de 0,25 milímetros o 1,10 de pulgada de espesor. La envergadura era de 41 pies y 4 pulgadas o 12,6 metros. Las alas tenían un ángulo de barrido en el borde de ataque de 17 grados. El ángulo transversal de un ala en un avión es el ángulo en el que se colocan las alas con respecto al eje horizontal del avión. En el Me-262 esto era 5 grados, lo que significaba que las alas estaban ligeramente apuntando hacia arriba. A lo largo de todo el borde de ataque del ala, excepto las zonas ocupadas por los motores, ahí se ubicaban correderas de viento ranuradas automáticas y retráctiles de 3 secciones. Estos slats fueron diseñados para mejorar el rendimiento del ala en ángulos de ataque elevados, como durante el vuelo a baja velocidad o al maniobrar. En el borde de salida del ala había flaps. Cuando se extendían, los flaps aumentaba la superficie del ala, generando más sustentación a velocidades más bajas, permitiendo así que la aeronave pudiera despegar y aterrizar a velocidades más bajas. Para evitar errores del piloto, en el Me-262, los flaps solo se podían desplegar cuando se bajaba el tren de aterrizaje. Los flaps eran de 2 secciones y estaban separados por los motores. Los alerones que controlan el balanceo también eran separados en 2 partes, para evitar problemas como resultado de la deformación aerodinámica del ala. La cola consistía en un estabilizador vertical al que se le adjuntaba un timón para controlar viraje del avión. Tenía un estabilizador horizontal al que se adjuntaban 2 elevadores para controlar el cabeceo del avión. Su construcción era toda de metal. El conjunto de la cola, al igual que las alas, tenía un diseño en flecha. El estabilizador horizontal tenía un ángulo de barrido de 23 grados y el estabilizador vertical tenía un ángulo de barrido de 45 grados. El tren de aterrizaje era un esquema de triciclo de 3 puntos con una rueda delantera y 2 ruedas principales debajo de las alas con suspensión oleoneumática. Normalmente las ruedas se desplegaban y retraían mediante un mecanismo hidráulico. La energía era suministrada por 2 motores a reacción Jumo 004B1, cada uno con un empuje de 8,83 kN o 1984 lbf. El Xumo C-04 fue el primer turborreactor de compresor axial exitoso y un predecesor de todos los motores a reacción de turbina modernos.
El aire era aspirado hacia la sección frontal abierta, luego comprimido por un compresor de 8 etapas e inyectado en una de las 6 cámaras de combustión, donde el aire se mezclaba con el combustible inyectado y se encendía, produciendo una corriente de gas caliente. Parte de la energía producida hacía girar un compresor axial. Los gases restantes fluían a través de la tóvera y generaban empuje. La velocidad de los gases de escape podía controlarse mediante un cono interior móvil llamado swivel o bola de cebolla debido a su forma. El Memoforcho medía 12 pies y 8 pulgadas de largo o alrededor de 3,86 metros. Tenía 2 pies y 8 pulgadas de diámetro o unos 81 centímetros y pesaba 1585 o 709 kg. Para encenderlo, se utilizaba un motor de 2 cilindros a gasolina de 2 tiempos tipo arranque de aguja. El combustible utilizado para el Shumo 004 era el Schatzan 2. Este era un combustible sintético alemán de la Segunda Guerra Mundial producido a partir del lignito. El motor fue diseñado para funcionar con múltiples combustibles, incluido el diésel. Los 2 motores dieron al Me-262 una velocidad de vuelo máxima de 540 mph o 870 km/h. En picada podría ir mucho más rápido. Sin embargo, se recomendó a los pilotos que evitaran velocidades superiores a 900 km por hora o 560 millas por hora. Los alemanes fueron los primeros pilotos que tuvieron problemas al volar al acercarse a la velocidad del sonido. Durante las pruebas, un prototipo de avión superó los 970 km/h, pero sufrió fuertes vibraciones y una pérdida temporal de control. Existe una leyenda sobre el piloto del Mi-262 que superó velocidad Mach y rompió la barrera del sonido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero las lecturas del velocímetro habrían sido inexactas a esta velocidad, ya que se usó un tubo pitot para medirla. La velocidad de ascenso era asombrosa, 20 metros o 67 pies s. La velocidad en picada, en operación, no fue tan impresionante en comparación con la de los cazas aliados de finales de la guerra. Los pilotos alemanes incluso reducían la velocidad antes de lanzarse sobre formaciones de bombarderos estadounidenses para no exceder su velocidad segura durante el ataque. El sistema de combustible consistía en 2 depósitos principales, autosellantes de goma de 238 galones, cada uno o 900 litros, así como 2 tanques auxiliares que proporcionaban 204 galones o 770 litros adicionales. Los tanques principales podían alimentar el motor derecho o izquierdo, y esto lo controlaba el piloto mediante un interruptor en el panel lateral izquierdo de la cabina. Cuando el combustible restante era menor a 250 litros o 66 galones, se encendía una luz de advertencia en el tablero. El piloto tenía la tarea de equilibrar los niveles de combustible en los tanques durante el vuelo para garantizar la estabilidad. En teoría, el volumen máximo de combustible podría mantener al Me-262 en el aire entre 60 y 90 minutos, y darle al avión una autonomía máxima de 1050 kilómetros o 650 millas. El armamento principal consistía en 4 cañones MK-108 de calibre 30 mm 1.2 pulgada. Cada cañón tenía una velocidad de disparo de 650 disparos por minuto, con una velocidad de salida de 520 mNRS o 1507 fps. Longitud de cada arma era de 3,3 pies o 1 m y su cañón era de 1,8 pies o 1,2 metros. Los gatillos eléctricos estaban ubicados en la palanca de control del piloto. El mecanismo de recarga del cañón era electroneumático. Las municiones se almacenaban en cinturones y cajas protegidas. El proyectil de 0,72 libras tenía 0,19 libras de explosivo, capaz de derribar un bombardero pesado como el
B-17 Flying Fortress o B-24 Liberator en solo 4 impactos, y solo necesitaba un único golpe demoledor para derribar a un caza aliado. Debido a su distintivo sonido de golpe y su alta velocidad de disparo, las tripulaciones aéreas aliadas lo llamaron a la MK-108 el martillo neumático. Había grandes soportes esféricos alrededor de los cañones, lo que permitía ajustar la convergencia de las armas. Por lo general, los cañones estaban configurados para converger a unos 450-500 metros o alrededor de 500-550 yardas. Delante de las armas había una cámara de pistola. Esta se activaba cada vez que el piloto disparaba cualquiera de sus armas y se detenía inmediatamente al soltar el gatillo. Debajo de las alas se montaron bastidores de madera con cohetes. En Schwalbe se probaron e implementaron varios modelos de misiles no guiados, el más avanzado de los cuales fue el misil R-4M de 4 kg. Estos misiles podrían dispararse desde distancias de hasta 1000 metros o 1100 yardas. Su trayectoria en el rango medio era más o menos similar a la trayectoria de los disparos de la MK-108, por lo que se podía usar la misma mira para apuntar ambas armas. La precisión de los cohetes era pobre, por lo que los alemanes lo compensaron con números. Normalmente, el Me-262A1 llevaba 24 de estos misiles en total, una docena debajo de cada ala. Los misiles tenían encendido eléctrico y podían lanzarse en volea o uno a uno. Aparte de los tanques de combustible y los mamparos que los rodeaban, la cabina estaba protegida por un cristal frontal a prueba de balas de 3,5 pulgadas o 90 mm y una placa trasera de acero de 15 mm o 3,5 de pulgada detrás del asiento del piloto. En aviones posteriores, la placa trasera se extendió hasta llegar detrás de la cabeza del piloto. La cabina tenía una capota de 3 secciones. El diseño de la cabina era tradicional y solo el panel de indicadores del motor ocupaba más espacio de lo habitual. Los reguladores de compensación, los aceleradores del motor, los indicadores y controles hidráulicos, neumáticos y de oxígeno estaban a la izquierda del piloto. La centralita, los mandos de radio y los arrancadores Riedel de las turbinas se controlaban a la derecha del piloto y el panel de instrumentos con 2 grupos de indicadores. Los de vuelo a la izquierda y los de motor a la derecha estaban directamente delante del piloto. Se agregaba un panel de lanzamiento de cohetes debajo del panel de instrumentos principal. La mira utilizada la mayor parte del tiempo en la corta vida del Me-62 era la mira estándar de la Luftwaffe, la Revi 16B. Esta era una mira reflectora que proyectaba una retícula de anillo y cruz sobre el cristal directamente delante del piloto. Era menos efectiva que la posterior, la modelo Gyroscope, tuned S-42, pero fue lo suficientemente efectiva para distancias cortas y contra objetivos grandes. Para entrar a la cabina, el piloto debía subir por el ala izquierda y levantar la sección central del dosel y subir. El asiento no tenía acolchado y por eso el piloto se sentaba en su paracaídas. Después de entrar, el piloto se abrocharía el cinturón. El piloto activaría varios interruptores en orden. El interruptor de la batería, luego el inversor, luego los generadores. Se aseguraría de que la válvula selectora de combustible estuviera cerrada y que los aceleradores estuvieran al mínimo. Empujaba hacia abajo la manija de arranque para preparar el motor de arranque Riedel. Luego tiraría de la manija de arranque y la mantendría presionada y al mismo tiempo presionaría el botón del tacómetro y lo mantendría presionado. Entonces los motores girarían. Cuando cada motor alcanzaba las 700-800 RPM, el piloto presionaría el botón de encendido en el lado derecho del acelerador y lo mantendría presionado. Se escucharía un ruido profundo y palpitante cuando la unidad comenzara a encender. Luego, la velocidad del motor se aumentaría a aproximadamente 1800-2000 RPM. Luego, el piloto podría soltar la manija de arranque y el botón del tacómetro y abrir una válvula selectora de combustible.
En este momento, el tanque de combustible trasero abastecería a ambos motores. El piloto movería lentamente el acelerador a 3000 RPM. A 3000 RPM, el piloto soltaría el botón de encendido del acelerador, ya que el motor es ahora autosuficiente. En tierra, el piloto controlaba la dirección utilizando los frenos de las ruedas principales. En este momento, cuando jets estén funcionando a 4000, 6000 RPM, con el avión en posición, el piloto detendría el avión con los frenos de las ruedas principales y accionaría los aceleradores muy lentamente para que el motor alcanzara unas 7000 RPM. Luego cambiaría el motor izquierdo al tanque de combustible principal delantero y el motor derecho al tanque de combustible principal trasero. Soltar los frenos y accionar completamente los aceleradores haría que el avión comenzara a recorrer la pista. Mientras tanto, hacía correcciones direccionales solo con los frenos. La palanca de control estaría en posición neutral. Después de alcanzar la velocidad de despegue de aproximadamente 200 km/h, el piloto tiraría suavemente hacia atrás de la palanca. Esto movería el elevador en la parte trasera a una posición elevada y el avión se elevara suavemente. Para detener la rotación de las ruedas, el piloto aplicaría los frenos antes de retraer el tren de aterrizaje. Inicialmente, el Me-262 ascendería a una altitud superior a la prevista para la formación. Una vez en posición, el piloto encendía la energía de los cañones y cohetes y giraba la cubierta de seguridad de metal hacia adelante en la parte superior de la palanca de control. Luego, cuando el enemigo estaba a la vista, el piloto volaba rápidamente hacia un lado y por encima del enemigo. Cuando estaba listo, reduciría ligeramente la velocidad para entrar en la formación y atacar. Su objetivo sería atravesar la formación en caja de los bombarderos. Al mirar a través de la mira del Revi 16, el piloto vería la mira brillante con las marcas de alcance y el anillo. El piloto calculaba el alcance y la desviación basándose en la experiencia. Si se enfrenta a un B-17, el piloto mirará dónde aparecerían las puntas de las alas del B-17 en la mira. Si las alas cubrían 2 puntos completos, eso significaría que la distancia sería de alrededor de 1100 yardas o 1 km. Cuando el avión estaba a una distancia de 1100-600 yardas o 1 kilómetro, 550 metros, el piloto presionaría el interruptor para lanzar una andanada de cohetes y luego, cuando las puntas de las alas del B-17 ocupaban casi todo el círculo, la distancia sería de alrededor de 330 yardas o 300 metros. Ahí el piloto presionaría los botones para disparar ráfagas cortas con sus cañones de 30 años para disparar a cualquier objetivo disponible a su paso. Después de atacar, el Me-262 intentaría volver a subir más alto que los bombarderos para realizar otra pasada. Pero si demasiados cazas de escolta le disparaban, el piloto podría simplemente acelerar y dejar atrás a los cazas hasta que perdieran de vista el avión alemán. Cuando le quedaba poco combustible o municiones, el piloto se dirigiría a casa. Los pilotos aliados aprovechaban la incapacidad para maniobrar y la velocidad relativamente lenta en el despegue y el aterrizaje para atacar a los Me-262, cuando eran más vulnerables, lanzándose hacia objetivos lentos y poco maniobrables desde las alturas. Esta táctica recibió el sobrenombre de cazar ratas. Se estima que en total se construyeron alrededor de 1470 Me-262. Debido a problemas de entrega y logística y a la falta de pilotos capacitados, solo participaron en acción unos 300 Me-262. Finalmente, el Me-262 demostró ser un interceptor formidable, pero en ese momento la industria alemana estaba demasiado dañada y la industria estadounidense producía tantos aviones que el Me-262 realmente no podía marcar la diferencia. El esquema conceptual del Me-262 fue copiado en muchos diseños, como el Su-9 soviético y el Nakajima Kika japonés. Algunas ideas de diseño del Me-262 se utilizaron en varios aviones de renombre, incluidos el MiG-15, el F-86 y el B-47. El motor turborreactor alojado en una góndola debajo del ala demostró ser un diseño tan exitoso que todavía se encuentra hoy en día en casi todos los aviones de pasajeros modernos. El Yokosuka Mi-7, también conocido como Oka, era un misil tripulado diseñado por los japoneses. Albergaba a un solo piloto para una misión solo de ida.
Traducido al español, oca significa flor de cerezo, pero los aliados se referían a él como la bomba vaca o bomba idiota. Existieron varias versiones del Oka, pero este vídeo se centra en el modelo 11 que está operativo. El fuselaje principal tenía forma tubular y medía 19 pies y 11 pulgadas de largo, con un diámetro de poco menos de 2 pies. En su núcleo había una estructura de avión hecha de aluminio. Los lingeros recorrían la longitud del avión que sostenía a los formadores. Sobre la estructura de la aeronave se fijaron láminas de aluminio para crear el revestimiento del avión. Esto le dio a la aeronave una construcción muy ligera, aparte de la ojiva, que consumía la mayor parte del peso de la misma. Una sola pieza de capota cubría la ojiva. Las alas estaban hechas de una estructura de aluminio de largueros y nervaduras. A esto se le agregó madera balsa para formar el revestimiento de la aeronave. Por lo que hemos visto en las fotos, esto se ve como si estuviera hecho con un tornillo autorroscante. Las alas medían 16 pies y 10 pulgadas de ancho. Y tenía alerones para controlar el balanceo. La cola del Oka presentaba dos estabilizadores horizontales. Este tipo de diseño se conoce como twin tail, que además de dar mayor estabilidad y control, actuaba como contrapeso al pesado morro que llevaba la ojiva. El largo morro de la aeronave estaba ocupado principalmente por la ojiva. La ojiva estaba revestida de acero para proporcionar la máxima capacidad de perforación de blindaje en barcos aliados. La ojiva perforante pesaba 2.146 libras, pero 1.141 libras eran material explosivo. La aeronave pesaba 4.718 libras en total. La ojiva del morro contenía 5 mechas, una en la punta de la bomba y 4 en la base. La mecha del morro estaba armada con una rueda giratoria que podía liberarse para girar al soltar el Oka. Las otras 4 mechas serían armadas por el piloto. Hacia la parte de atrás, el Oka estaba propulsado por 3 motores de tipo 4 Mark Green modelo 20 para cohetes. Un motor de combustible sólido funciona quemando propulsor sólido para producir gases a alta presión y alta temperatura, que luego es expulsado por una boquilla en la parte trasera del cohete para así producir empuje. Los componentes básicos de un motor de cohete sólido son el revestimiento. Esta es la capa exterior o cuerpo del motor del cohete que mantiene todo junto. Tiene que ser muy fuerte, lo suficiente para soportar las altas presiones generadas desde el interior del motor. La tobera. Esta es la abertura en la parte trasera del cohete por donde se expulsan los gases. La tobera está diseñada para acelerar los gases y expulsarlos a gran velocidad, generando empuje. Y el propulsor sólido. Este es el combustible y el oxidante, mezclados en forma sólida. El combustible es lo que arde y el oxidante es una sustancia química que proporciona el oxígeno necesario para que el combustible se queme. El propulsor está empaquetado en la carcasa en forma cilíndrica con un orificio que desciende hacia abajo, puesto por el medio, conocido como núcleo. Según los científicos estadounidenses que analizaron el Oka, el análisis químico del propulsor fue del 59,9% nitrocelulosa, 26,9% nitroglicerina y 6,1% mononitronaftaleno, 2,9% centralita de etilo y 1,3% volátiles. La potencia del motor era de 588 libras-pie de empuje. En cada uno de los 3 motores del Oka había 6 tubos de propulsor. Estaban dispuestos en 3 grupos de 2, formando 3 largos tubos de propulsante.
El motor se encendía mediante un pequeño encendedor que se colocaba al final del motor, más alejado de la boquilla. Era activado por el piloto mediante una señal eléctrica. Cuando se encendía el encendedor, un material de combustión muy rápida que producía gases y partículas calientes era expulsado hacia el núcleo de cada uno de los 3 tubos de propulsor en el motor. Idealmente, estos gases y partículas calientes encendieron el interior de las superficies de las 6 barras de propulsor sólido de manera uniforme a lo largo del motor, iniciando el proceso de combustión. Repasemos el interior de la cabina. Primero, había un interruptor rojo que se activaría para activar 4 de los 5 fusibles de la ojiva. Luego, el interruptor selector de cohetes. Esto permitiría al piloto seleccionar qué motor de cohete se activaría cuando presionando un botón en el joystick. El interruptor normalmente tendría 5 posiciones: apagado, 1, 2 y 3 para los cohetes principales, y otra configuración para algunos modelos de Oka que tenían cohetes debajo de las alas para mayor alcance. El interruptor de intercomunicación era para enviar y recibir código Morse para Betty. También había una brújula. Un altímetro mostraba la altura respecto al nivel del mar y funcionaba a través de un sensor de presión de aire. Indicador de velocidad del aire utilizaba un tubo pitot ubicado en el ala izquierda para determinar la velocidad del aire. También había un indicador de giro y deslizamiento que utilizaba un giroscopio montado en un cardán. El indicador de giro y deslizamiento es un instrumento de vuelo que se utilizaba para comprender la orientación y el movimiento de la aeronave en el plano horizontal. Constaba de 2 componentes: un indicador de giro y un indicador de deslizamiento. El indicador de giro muestra la velocidad a la que gira el avión. Indica si la aeronave se encuentra en un giro coordinado sin ningún deslizamiento lateral o derrape. El indicador de deslizamiento, cuando está centrado, muestra que la aeronave está en vuelo coordinado. Si se mueve a un lado, indica un resbalón o un derrape. Juntos, estos 2 indicadores ayudan al piloto a mantener un vuelo coordinado durante los giros. Luego había un inclinómetro que indicaba el ángulo vertical de vuelo. El inclinómetro utilizado en Okas era un modelo tipo 2, fabricado por Tokyo Kokyu Keiki Seisakusho. Se diferencia de un inclinómetro estándar por tener una escala modificada, colocando la marca 0 cerca de la parte superior para indicar mejor los ángulos de ataque más pronunciados. El interruptor de prueba del circuito activaba los sistemas eléctricos de la aeronave. La luz roja señalaba la activación del circuito eléctrico. Los controles del piloto consistían en un joystick y un timón. El joystick, cuando se movía hacia la izquierda y hacia la derecha, movía los alerones de las alas que controlaban el balanceo del avión. Cuando se empujaba hacia adelante o hacia atrás, movía el elevador en la cola y controlaba el cabeceo del avión. En el joystick también había un botón para activar el cohete que estaba actualmente seleccionado en el dial selector de cohetes. El control del timón no eran pedales, sino que era más rudimentario, como una barra que giraba sobre su centro. Esto activaba las 2 superficies de control del timón en la cola y controlaba la orientación de la aeronave. Estos simples motores de cohetes sólidos no podían apagarse una vez encendidos. Los cohetes impulsarían al Oka a una velocidad máxima de hasta 400 mph en vuelo nivelado y 580 mph en picado. El cohete tenía un tiempo de combustión de apenas 8-10 segundos, lo que significaba un alcance muy corto. Al contrario de la mayoría de las representaciones del Oka en los juegos y en el arte, los motores no fueron diseñados para funcionar simultáneamente. En lugar de maximizar el alcance, el piloto tenía un dial de control que podía girarse y luego presionarse un botón para encender un cohete a la vez. Lo explicaremos más adelante. Para colocar el Oka en posición,
se llevaba debajo de un bombardero Mitsubishi G4M OSA Betty. El alcance máximo del Oka dependía de la altura a la que se lanzaba. Normalmente el rango era aproximadamente 35 veces la altura de liberación. Sin embargo, podrían soltarse a 10.000 pies y esto daría un alcance de aproximadamente 18 millas. A unas 50 millas del objetivo, después de despedirse formalmente de la tripulación del bombardero, el piloto se arrastraba por la bahía de bombas y a la cabina del Oka. Lo primero que haría el piloto sería abrocharse el cinturón. Luego, en el suelo, en las posiciones de las 8 y las 4 en punto, habrían cuerdas elásticas atadas a la barra para los pies que luego serían retiradas por el piloto. Las cuerdas elásticas impidían que se activara el timón, mientras el Betty Bomber transportaba el Oka. El piloto también quitaría un par de finas varillas de metal unidas al joystick en las posiciones de las 10 y las 2 en punto. Los cables y varillas siempre se entregaban a un ayudante en el bombardero como medida de seguridad porque, si se dejaban dentro en la cabina, podrían bloquear los controles o volar y herir al piloto. Había un quinto dispositivo de sujeción que era una combinación de una varilla de metal con una armella unido a un resorte en el joystick. Este permanecía conectado para evitar que el piloto tirara hacia atrás del joystick en el momento de soltarlo, lo que podría causar el Oka se tambaleara y golpeara al Betty. Luego, el piloto extendería la mano por encima de su cabeza para sacar un pequeño bloque de madera hasta que el techo se deslizara hacia adelante y se cerrara de golpe. Luego, pondría los motores en espera y activaría la manija del fusible que arma la ojiva. Llevaría un auricular acolchado. Una vez que todo estaba listo, anunciaba por el micrófono Seibi Yumbi Yoroshi, mientras presiona el botón del panel de instrumentos para tocar el símbolo del código Morse para Sei, la abreviatura Morse de su mensaje. Una luz intermitente y un timbre le daban confirmación visual y auditiva de su mensaje en código Morse. Cuando el piloto del bombardero tiró de la palanca, el gancho se soltaría del punto de elevación y el Oka se alejaría del Betty, el punto de no retorno. El vuelo de Oka comenzaría como un planeo poco inclinado y sin motor, alcanzando una velocidad de 230-280 pasha. La ruleta ahora podría moverse libremente. Una chaveta impedía que la ruleta se moviera mientras estaba unida al avión. La Sochchiva ahora está completamente armada. El piloto tenía un dial para seleccionar un cohete y luego presionaba el botón del joystick para encender el cohete. Cuando se encendía el cohete, el piloto experimentaba una aceleración instantánea. Cuando se quemaba un cohete, seleccionaría el siguiente y así sucesivamente. El procedimiento operativo estándar era dejar un cohete para la parte final de la aproximación del Oka a un barco enemigo. Con el peso de los otros dos cohetes ya gastado, el cohete final sería cuando el Oka alcanzara su máxima velocidad. Habiendo apuntado como objetivo al barco enemigo, el Oka impactaría por encima de la línea de flotación. Instantáneamente, la estructura de madera y acero se desintegraría, dejando que la ojiva perforante atravesara el costado del buque antes de detonar desde el interior.